Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última actividad del día de hoy con la conferencia de nuestro académico, el doctor Jorge De Becchi, sobre el tema risartrosis, diagnóstico y tratamiento. El doctor De Becchi ha entrado recientemente, se ha integrado a la Academia Nacional de Medicina, con lo cual para nosotros es un honor. Es un cirujano plástico, como todos saben, de mucha trayectoria, y que además fue profesor titular de la Cátedra de Cirugía Plástica de la Universidad de la República. Los comentarios los va a realizar el doctor Álvaro Barreiro, que también es cirujano plástico de mucha experiencia, que se ha especializado sobre todo en miembro superior, realizando además una pasantía en el exterior, en Francia. Así que bienvenidos a todos. Bueno, el tema que elegí después de muchas dudas fue hablar sobre risartrosis. ¿Por qué elegí risartrosis? Quise intencionadamente buscar un tema que no fuera de los temas típicos de la especialidad. La especialidad nuestra tiene muchas áreas. eh, Como a veces decía mi padre que era una especialidad pirata, que capturaba distintos temas de distintas especialidades que por alguna razón los especialistas no las querían tratar, y entonces los traía hacia la cirugía plástica. Y así tenemos temas de, bueno, cirugía de piel, tumores de partes blandas, todo el capítulo del quemado, capítulos de, bueno, cirugía de la mano, del nervio periférico, las reconstrucciones post-resección, aparte de la típica capítulo de la cirugía estética, ¿no? Malformaciones congénitas, es toda la traumatología maxilofacial, que ha sido uno de los capítulos que le dieron más organización tal vez a la especialidad en el curso de las dos guerras que hubieron en el siglo pasado. Y hay uno de los grandes maestros que fue Sir Harold Gillis, este, fue el que más armó todo lo que era lo que es hoy la cirugía plástica. Y bueno, yo elegí hablar sobre un tema de cirugía de la mano. Un tema, porque yo, digamos, de alguna forma reivindico la cirugía de la mano para nuestra especialidad. Es una especialidad, la cirugía de la mano, que está en el mundo como subespecialidad en dos grandes especialidades. Es parte de la cirugía traumatológica, por ejemplo, en la Argentina y en Brasil, es casi todos lugares hechos por traumatólogos. En otros lados son cirujanos plásticos. Y hay algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay dos sociedades, una que son cirujanos de sociedades de cirugías plásticas y otro que son casi todos traumatólogos, ¿no? Y forman dos grupos distintos que trabajan todos en problemas de cirugía de la mano juntos, ¿no? Bueno, es la artrosis de la articulación trapezo-metacarpiana del pulgar. Es en esta articulación que se realiza el movimiento de oposición del pulgar. Es decir, el movimiento que hace, que le da toda la importancia que tiene el pulgar en la mano. De paso, el diccionario de la Real Académica dice que risa significa destrozo o estrago, así que sería como destrozo de la articulación, de llamarla risartrosis. Siguiente. Para ubicarnos un poco en la trascendencia que tiene, voy a ver los baremos del Banco de Seguro del Estado y del BPS. La siguiente. Y acá vemos que el pulgar representa una incapacidad, la pérdida del pulgar, una incapacidad del 40% de la mano. Es decir, el pulgar es casi la mitad de la funcionalidad de la mano. La mano pasa a ser la mitad de lo que es cuando no tiene pulgar. Pero además es el 36% de todo el miembro superior y el 22% de todo el organismo, es decir, una quinta parte de la potencialidad de trabajo y de producción
de una persona, el Banco de Seguros y el BPS consideran que depende del pulgar. Siguiente. Por su parte, la risartrosis, que no es por supuesto una pérdida total del pulgar, una pérdida importante de su funcionalidad, arranca en un 33% de pérdida del pulgar. ¿Ah? Y de ahí se agrava de acuerdo al grado que tenga y de disminución funcional. Siguiente. La importancia entonces es que el pulgar puede hacer pinza con los otros cuatro dedos. Eso lo hace gracias al movimiento de oposición del pulgar. Es un movimiento que combina flexión, aproximación y rotación. En la posición anatómica, los metacarpianos están todos en el mismo plano. Hay una mano abierta, están todos los metacarpianos en el mismo plano. El primer movimiento sería arriba un movimiento de flexión, después siguiendo a la derecha la aproximación hacia el eje de la mano y termina con una rotación. Ese movimiento todo se llama oposición y se representa, como se ve muy bien, que las uñas apuntan en sentidos opuestos, la del pulgar y de los cuatro dedos. Y los pulpejos de los dedos están todos en contacto. Esa es la pinza que hace el pulgar y eso es lo que le da al pulgar el 40% de la funcionalidad de la mano. Siguiente. En la antropología y en la historia de esta generación, nosotros formamos parte de los homínidos. Los homínidos son monos sin cola que caminan para erguidos. ¿No? Y hoy, la siguiente, hay solamente hay cinco géneros nada más, ¿no? De los cuales de los simios no tienen oposición, no pueden hacer la oposición del pulgar. Eso aparece recién en los ardipitecos y los australopitecos y por supuesto en el Homo, que es el único género que subsiste, que no se ha extinguido. El siguiente. Este señor es el ardipiteco. Qué interesante su nombre. Ardipiteco quiere decir mono de tierra en griego. Y es el mono de tierra porque es un señor que se tuvo que parar porque un cambio climático en África hizo que desaparecieran las selvas. Y entonces él tiene pies que son para andar en los árboles. Ustedes ven cómo tiene el dedo gordo lateral. Y tiene manos de hombre, con un pulgar que se opone. Entonces, tiene parte para andar en los árboles y parte para andar en la tierra. Desde luego creo que como todo doble propósito no debía hacer ninguna de las dos cosas muy bien, ¿no? Pero bueno, esto fue hace 6 o 7 millones de años, ¿no? Que estaba este señor, que fue el primero en el que aparece este movimiento de oposición del pulgar. El siguiente. En los cuadrúpedos, como esta es una mano de un perro, el pulgar es ese, está en la punta del pulgar del hombre se ve una uña ahí, ese es el pulgar. ¿Ah? Es un vestigio que no tiene función ninguna. Siguiente. En la mano del mono ya se ve un pulgar chiquito, ¿ah? Dis- distinto, pero que no se opone. La siguiente. Y está la mano del gorila. Se ve que flexiona muy bien los cuatro dedos y tiene un pulgarcito que es un poquito más grande que lo que tenían los otros. La siguiente. Y este fue el primero donde se descubrió que podía hacer cosas con sus manos y se lo llamó el Homo habilis. Se encontró en sus campamentos herramientas que se demostró que podían haber sido hechas por sus manos, de acuerdo a la conformación anatómica de sus manos. Y por eso se lo llamó Homo habilis. Esto fue más cerca, alrededor de hace 2 millones de años. El siguiente. Y bueno, esto es un texto, no lo voy a citar nada más. Dice que la pinza del pulgar ha sido uno de los grandes hechos importantes en el desarrollo humano. ¿No? Y ha sido a través de dos cosas. Un desarrollo mayor del dedo que lo que tienen los otros animales. Otro, una pérdida de estabilidad en su base, agregando movimiento. Siguiente. Esto lo decía Aristóteles, ¿no? Decía que el pulgar es
uno de los dedos es corto, grueso y está colocado lateralmente. Dice que si no estuviera, la prensión sería imposible y Aristóteles decía como si no hubiera mano, ¿no? Él le veía ya la importancia de la que estamos hablando. También dice que es corto y grueso porque él se enfrenta a los otros cuatro dedos. Entonces son cuatro contra uno, él tiene que desarrollarse para formar una rama de pinza útil. Siguiente. Si recordamos el homúnculo de Penfield, acá está representado el área, de forma un poco, desde luego, artística, ¿no? El área cortical que corresponde a cada sector del cuerpo humano. Y se ve que el área del pulgar es desproporcionadamente grande con relación a todo el resto, tanto en general como y sobre todo en la parte sensitiva y motora que se ve en el gráfico de la derecha, destacando una vez más también la importancia en la representación del pulgar o digamos, en la funcionalidad del pulgar en nuestra corteza cerebral. El siguiente. Entonces, se puede decir que las cosas principales que definen al género Homo y al Homo sapiens, que es la única especie que ha sobrevivido a la extinción, es que tiene un cerebro de un tamaño y una corticalización mayor que todos los otros. Un pulgar oponible que hace lo que el cerebro piensa o imagina, y el gen de la comunicación verbal que le permite transmitir estos conocimientos y sus experiencias. La siguiente. Este movimiento de oposición se hace a través, mediado, digamos, por la acción del nervio mediano. Cuando hay una parálisis del nervio mediano no hay función de oposición y se dice semiológicamente que tiene una mano simiesca, ¿sí? Una mano plana que reproduce bastante la mano de un simio. Este movimiento se hace en la articulación trapezo-metacarpiana. La siguiente. La articulación esta es una articulación, como decía, inestable, es bicóncavo convexa, tiene cóncavo y convexa las superficies articulares, como se ven ahí, y se corresponden recíprocamente la de la base del metacarpiano con el trapecio. Siguiente. Esta articulación tiene varios ligamentos y músculos que son lo que le dan la estabilidad. De estos, destacar tres, que son el ligamento intermetacarpiano, que es el que mantiene las relaciones entre el primer y segundo metacarpiano, y después dos ligamentos, uno basal, uno anterior y otro dorsal, que son el pivot alrededor del cual el pulgar gira, que le hace como el eje. Y eso es importante porque después se va a plantear como alguna de las técnicas de reconstrucción, reconstruir este ligamento dándole al pulgar un pivot alrededor del cual pueda girar. Siguiente. Esto es lo mismo visto desde el dorso. La siguiente. Y la clínica de la risartrosis está controlada en su mayor parte por el dolor. La mayor grado de incapacidad lo produce el dolor, sobre todo en las primeras etapas. Después aparecen las deformaciones. La luxación lateral del metacarpiano, se cierra el primer espacio que se pega a la mano, entonces no se puede abrir. Se perciben roces en el tacto cuando uno hace girar apoyándose en la columna del pulgar, y ocurre una hiperextensión metacarpofalángica que busca compensar la pérdida del primer espacio. Siguiente. El dolor en la zona en que se proyecta a nivel de la articulación trapezo-metacarpiana. Siguiente. Esta es una mano típica con una risartrosis severa. Se ve que el pulgar está pegado a la mano, que no se separa fácilmente de la mano. Se ve la luxación en la base del pulgar de la base del metacarpiano. Se ve la hiperextensión metacarpofalángica, en la cual el pulgar pasa a separarse de la mano y del índice, digamos, a partir desde la articulación metacarpofalángica, no de la carpometacarpiana como es normalmente.
La siguiente. Acá ven a la izquierda una radiografía normal, donde se ve bien la interlínea trapezo-metacarpiana, se ve la forma del trapecio normal y de la base del metacarpiano. A izquierda tenemos eh, ¿cómo se llama? Una risartrosis severa, ¿ah? Donde se ven todos los elementos de lo que hablábamos: la pérdida del primer espacio, la hipertensión metacarpofalángica y la destrucción de la falange. La siguiente, del trapecio. Acá volvemos a tener la normal a la derecha para poder compararla, y se ve el trapecio que está achatado, con unas exostosis groseras entre los dos metacarpianos y lateralmente, la desaparición de la interlínea articular. Siguiente. Es una enfermedad que aparece en la edad media de la vida, que predomina ampliamente en mujeres y que tiene algunos factores favorecedores, de los cuales destacamos la teoría de Sancoli del abductor, que la voy a mencionar, y la pinza, y el uso de la pinza término-terminal o término lateral. La siguiente. Acá se ve a la izquierda la pinza término lateral, es la base del pulgar con el costado del dedo índice. Y la otra es la término terminal, que es la más fisiológica, y donde el pulgar hace todo su movimiento de oposición. Siguiente. La pinza término lateral es mucho más fuerte, pero luxa la base del metacarpiano, disminuye el área de contacto entre los dos, por lo cual hay más estrés en la interlínea articular. Y se ha estudiado que una fuerza de 1 kilo en la punta del pulgar se va a 20 kilos a nivel de la articulación trapezo-metacarpiana. Ese estrés puede ser una de las causas, se teoriza que puede ser una de las causas de la risartrosis. Y como la mujer en general tiene menos fuerza que el hombre, debe recurrir más a la pinza término lateral que el hombre. Entonces, ahí ese sería probablemente ese sobreuso, una de las causas de que sea tanto más frecuente en la mujer que en el hombre. Siguiente. No hay muchos estudios de prevalencia. Pues creo que el más que se ajusta más a lo que uno ve en la clínica es este de Finlandia, donde dice que hay un 70%, 67% de mayores de 55 años que la tienen. Y este otro estudio del Framingham, yo no encontré el trabajo y no entiendo muy bien. 7% y 5% de los hombres no se corresponde mucho con lo que uno ve. Siguiente. Y no se sabe por qué es más frecuente en el hombre, en la mujer que en el hombre. No se sabe. Hay muchas teorías y ninguna que se haya demostrado. Lo que hablábamos de los elementos anatómicos, del uso de la pinza término-terminal. No, no, no hay una teoría a ciencia cierta que lo explique, pero la clínica es así. Siguiente. Y bueno, entonces, esta es la enfermedad, y bueno, para poder resolverla se ha planteado tratamientos quirúrgicos. Tratamientos quirúrgicos, empezaron, ah, que es una cosa interesante. Esto empezó en el año 49. Antes no se hacía ningún tratamiento quirúrgico para la risartrosis. El siguiente. No. Es el que estaba recién, el otro diapositivo, Manuel. Algunas cosas interesantes. Se empezó con un tratamiento del año 49, tratamiento que sigue vigente hasta el día de hoy. Se agregaron después varios tratamientos distintos, tratando de subsanar los problemas que podían derivarse de este. Hoy están todos en uso en distintos lados, y se encuentran cirujanos que estén a favor de uno u otro. Todos dan buenos resultados. Es ese. Ahí, entra ahí, Emanuel, por favor. Esta es una conferencia que yo di en un congreso en el año 2007. El siguiente, donde decía que este tratamiento empezó sencillo, después se complejizó,
y ahora se ha vuelto para atrás con las complicaciones de este tratamiento a volver a lo sencillo, con alguna cosa más que se pudo agregar en el camino. Siguiente. No sé con cuántos temas pasa esto. Pasa mucho en cirugía de la mano, vemos muchos casos, muchas cosas que son tratadas de distintas formas con buenos resultados. La diferencia principalmente son las complicaciones que derivan de esos tratamientos diferentes. Las articulaciones basales del pulgar es importante tenerlas en cuenta porque hablamos de la trapezo metacarpiana, pero cualquiera de las otras pueden estar enfermas también. Y a veces tratamos la trapezo metacarpiana y nos olvidamos de las otras y sigue el paciente sufriendo por la artrosis que tiene a nivel de alguna de las articulaciones de alrededor. Siguiente. Los estadios. Esto era, en algún momento esto fue importante porque se hacían distintos tratamientos. Hoy prácticamente se hace lo mismo en cualquiera. El estadio 1 es aquel que no tiene lesiones anatómicas radiológicas y es en general de resorte médico. ¿Ah? Antiinflamatorios, la siguiente, y una férula. Es una férula que incapacita bastante, por lo cual habitualmente los pacientes no la usan. La férula trata sobre todo de evitar el colapso del primer espacio. La siguiente. Lo que se busca con la cirugía es conseguir una articulación que no duela, que mantenga su rango de movimiento completo, que recupere la fuerza que se perdió y que sea un resultado estable, que se mantenga en el tiempo. Siguiente. Lo primero que se hizo fue artrodesis de la articulación. Al desaparecer la articulación, desaparece el dolor. No es tan funcional como un pulgar móvil, pero la artrodesis se hace en una posición que le permita al pulgar recibir a los dedos, entonces la pinza se hace desde los dedos hacia el pulgar. En un momento se hizo bastante esto, pues aconsejaba hacerla sobre todo en los trabajadores de trabajos pesados, ¿no? Que tenían que, se temía que el esfuerzo y el estrés afectara el tratamiento hecho. También se hizo en el mismo año la resección del trapecio, a lo cual se agregó 2 años después la interposición de distintas sustancias en el espacio que dejaba el trapecio al sacarse, porque ese espacio, si se producía la ocupación del metacarpiano de ese espacio, se alteraba todo el funcionamiento del pulgar y perdía fuerza y perdía función. Entonces el resultado era bastante malo. Y finalmente se agregó en el 73, que él mencionaba hoy, intentar una reconstrucción de los ligamentos como para darle un pivot al metacarpiano para que girara establemente. Siguiente. Todas estas técnicas se están usando. Todas estas técnicas en algún lado se usan. Nosotros hemos ido a buscar algo más sencillo. Después, ahora lo vamos a entrar en eso. Este es el problema de sacar solo el trapecio. Disminución de fuerza, inestabilidad y colapso. Siguiente. Entonces se fue a interponer algo, a poner primero tejidos propios, después materiales sintéticos y finalmente articulaciones hechas especialmente buscando reproducir la trapezo metacarpiana. Siguiente. Los tejidos propios se usaron fascias y tendones. Siguiente. Acá una lista de los distintos tendones que se han usado. Siguiente. Y es como se ve acá, ¿verdad? Se saca el trapecio, queda un espacio y eso se hace un rollito con el tendón y se ocupa el espacio. Eso después se reconstruye la cápsula y se inmoviliza. Esto funciona bien, da muy buen resultado. El siguiente. Y hay hinchas fanáticos. Durante mucho tiempo se usó la prótesis de Swanson de silicona, que reproducía la forma del trapecio, funcionaba bien, fue lo que yo aprendí cuando yo era residente. Tenía algunos problemas, pero poco frecuentes y funcionaba bien. Se dejó de fabricar porque se dejó de usar, se dejó de fabricar la prótesis y no se pudo hacer más. Siguiente. Esto era lo que les decía de la prótesis de Swanson. El problema era silicolitis y luxación. El tiempo más importante de la cirugía era la reconstrucción de la cápsula y de los ligamentos que contenían la prótesis en su lugar. Siguiente.
La prótesis total. Las prótesis total son complejas y son caras, pero dan un muy buen resultado casi inmediato, si la recuperación es muy rápida. Y los problemas que tienen es, bueno, los problemas de la prótesis, de moverse por movilidad séptica, o si no, la formación de hueso heterotópico que lo inmoviliza igual. Siguiente. La reconstrucción de ligamentos se empezó a hacer en el año 73 para grado 1 y después se siguió y se agregó la trapecectomía. Entonces se hacía trapecectomía más reconstrucción de ligamentos. Siguiente. Es una técnica complicada, más complicada que todas estas, es obligatorio hacerlo con anestesia general, la inmovilización es larga y la recuperación es más larga todavía. Siguiente. Se hacen hay distintas variaciones de la misma. Se utiliza el palmar mayor, en general atravesando el metacarpiano para darle fuerza. Se puede hacer, como está en el dibujo, se puede hacer a través de la base. Hay distintas variaciones de lo mismo, son complicadas. Y habiendo soluciones más simples, creo que es preferible. Siguiente. Yo estaba en un congreso, siempre me acuerdo, creo y había una mesa de esto. El presidente de la mesa era un sudafricano fanático de la trapecectomía y nada más. Y se presentaba distintas cosas y un americano joven, pinta de residente o recién terminada su residencia, presentó un trabajo con una prótesis de fibra de carbono sumamente compleja. Y el presidente de mesa, que era este sudafricano, justo lo va a presentar en esta mesa, pobre tipo, porque le dijo de todo. ¿Ah? Desde que no entendía por qué, que se perdía tiempo y dinero y riesgo y recursos, todo haciendo cosas que eran inútiles, porque él, sin hacer nada de eso, de lo que había contado, tenía mejores resultados. ¿No? Es decir, una- y es verdad, es así. Entonces son cosas que uno no entiende mucho si no se ve otros aspectos tal vez. Entonces, viendo todo esto y tratando de ver qué es lo que funcionaba de todo, la trapecectomía es algo que está en todos. Tras sacar el trapecio ese deformado y enfermo parece una medida razonable y lógica. Interponer algo para ocupar ese espacio y evitar que lo ocupe el metacarpiano también. Y mejor algo que no sea materiales sintéticos, que siempre a la larga terminan dando problemas. La siguiente. Entonces, hoy la trapecectomía simple se hace dejando que se forme un hematoma. Siguiente. Se fija el metacarpiano que no se colapse y se deja que en ese espacio, en 4 semanas de inmovilización, o 6 semanas de inmovilización, se forme una cicatriz fibrosa que mantenga el metacarpiano en su lugar y una pseudoartrosis que permita los movimientos que los músculos hagan alrededor. Esto funciona bien, tiene como para mí inconveniente principal el hecho de tener que poner 2 clavos atravesando hueso y mantenerlo 6 semanas. Eso es un foco de morbilidad posible. Siguiente. Esta es una pregunta que yo les hacía hoy. Siguiente. Entonces, ¿qué tienen las técnicas en común? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Siguiente. Decía trapecectomía, interposición, tendones o hematoma, y hay centros que siguen haciendo prótesis total. Siguiente. Y la pregunta también es si es necesario o no reconstruir ligamentos. Siguiente. Nosotros aprendimos, como decía, con el implante de Swanson, después hicimos la técnica de reconstrucción de ligamentos y hoy estamos haciendo esta técnica simple de trapecectomía e interposición simplificada. Siguiente. La reconstrucción de ligamento está bien hacerla si no agrega morbilidad, si es algo sencillo, rápido, que no se pierde tiempo, ni que se agrega complicaciones futuras. Siguiente. Esta sí se puede hacer en forma ambulatoria o de cirugía de día, con anestesia local o local potenciada. Siguiente.
La incisión es solo en la mano, usamos los tendones del accesorio del separador largo. Fanconi, que es un cirujano argentino, fue maestro de muchas generaciones de cirugía de la mano, académico de Buenos Aires. Pedro Fanconi tiene unos libros maravillosos, sobre todo en la parte de lo que es la funcionalidad de los movimientos de flexo-extensión digital. Él tiene, eh, con el apoyo, con la teoría de que el área de un tendón es representativa de la fuerza del músculo, decía que la presencia de varios haces en el separador largo del pulgar, en general son 4 o 5, hace que demuestre que esa es una fuerza muy grande que se hace sobre la articulación. Entonces él planteaba la conveniencia de interrumpir los haces supernumerarios, dejar un solo tendón para que disminuir la fuerza sobre la articulación. Y lo indicaba en el grado 1. Se lo hizo a él mismo, sí, se lo hizo hacer a él mismo, ¿no? Que tenía una risartrosis grado 1. Esa es la siguiente. Entonces, al utilizar los haces supernumerarios del separador, estamos también, en cierta forma, eliminando un posible factor patogénico de la artrosis. Trapecectomía, sutura simple de estos. Y acá haríamos la reconstrucción del ligamento. Manteniendo la inserción en el metacarpiano, se hace como una hamaca en la base y se fija al palmar mayor. Eso hace como un ligamento que reproduce en cierta forma al dorsal. Se rellena la cavidad con el excedente de tendón, se inmoviliza 4 semanas y después se empieza enseguida con ejercicios de reposición y oposición. Siguiente. Ahí se ve que son varios casos donde se ven que son múltiples los tendones del separador. Siguiente. Siguiente. Parece que está ahí. Ah. Bueno, son distintos casos. Siguiente. Ahí se ve el hueco que queda en la foto inferior, el hueco que queda al sacar el trapecio, y hacia abajo está el tendón insertado en el separador que va a ir a rellenar ese hueco. Siguiente. Ahí se ve el hueco, los haces del tendón de arriba. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto no importa mucho. Siguiente. Eso es el yeso que se mantiene 4 semanas y el movimiento que se consigue. Siguiente. Se pueden operar otras cosas al mismo tiempo, en general dedos o resorte o síndrome de túnel carpiano que están frecuentemente asociados. Siguiente. Tenemos un paciente al cual se le acaba de sacar el yeso, puede tener los puntos del canal carpiano. Ven que la movilidad de los dedos es normal porque se mantuvieron en movimiento todo el tiempo, ¿no? El pulgar apenas se mueve un poco porque recién se sacó el yeso. Siguiente. Este es el hueco que queda, mantenido después de uno 3 años y el otro 2 años, como se mantiene ese espacio en el cual está la cicatriz que formó el tendón, ¿no? Siguiente. Hay un acortamiento de promedio de 5 milímetros que no causa disminución de fuerzas. Siguiente. Siguiente. Claro, queda una cicatriz cosméticamente muy aceptable. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es un poco el tema de discusión que no importa mucho al caso. Es tratar de aprovechar o de utilizar las cosas que a lo largo de los años se vieron que funcionaban y evitar crear complicaciones que no son necesarias y que no aportan nada más
y digamos, no hace ninguna contribución significativa en el resultado final. Siguiente. Es importante que la recuperación sea rápida y es importante que el paciente no sufra mucho, aunque un poco de dolor es inevitable cuando empieza con los movimientos. La siguiente. Una cosa, bueno, la siguiente. Pasado. Este fue el resultado, esto fue lo después de 19 años con esta técnica. ¿Ah? Fíjese la diferencia, solo 3 hombres y 52 mujeres, 53 mujeres. Hubo 3 casos que se mantuvieron, que siguieron con dolor. Uno de ellos, uno de los hombres, un amigo, y no sé por qué, le seguía doliendo y le seguía doliendo. Algo, me equivoqué en el diagnóstico o me equivoqué en alguna otra cosa, pero seguía con dolor. Eso sucede todas las cosas. El rango de movimientos y de fuerza fueron normales. A veces molesta un poco el nervio radial que está en la zona de la incisión. Entonces, eso es una molestia que dura un mes o dos y se va. Siguiente. Bueno, los resultados son muy buenos. Es una operación que lo hago con gusto, porque además muchas veces los pacientes vuelven para hacerse el otro lado, lo que habla de buen resultado, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es todo. Y yo quería dos cosas. Una, tratar, creo que una de las cosas que uno puede aprender de esto es tratar de hacer las cosas más sencillas posibles, ¿no? Las cosas más sencillas que den un resultado, y buscar no hacer complicaciones, por más que de repente al cirujano le resulte más divertido hacer una operación más rebuscada, más compleja, pero que no es, cuando no es necesaria, no vale la pena. Y la tecnología está bien, sí. Uno posiblemente no debiera quedarse y evitarla, ¿no? Yo creo que acá, meter tecnología para fabricar prótesis, algo que se resuelve sin ellas, no tiene ningún sentido. Este, bueno, creo que esos son un poco las del problema. Buenas noches. Jorge, muchas gracias por tu conferencia. Excelente. Muchas gracias a las autoridades por la invitación. Esta es una conferencia así, poco para aportar, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer algún otro comentario. Creo que Jorge dividió la conferencia en dos partes, creo que fue muy claro. La primera, con respecto a lo que es el pulgar para el humano, ¿no? Por suerte que nos diferenciamos de algo con los monos, ¿no? Porque si no fuera por el pulgar, cada vez nos estamos pareciendo más de las cosas que están pasando. Pero bueno, ese es un comentario. Creo que hace mucho hincapié en eso, en que es una articulación sumamente compleja. Ya nos enseñaban nuestros maestros cuando pasamos con anatomía, entre ellos Jorge. Y bueno, y de ahí la importancia de que la consulta, cuando se ve esta patología, siempre se aprende algo. Yo no sabía que quería decir la palabra risa, eso de que tú mencionaste, un destrozo, una aniquilación. Uno realmente ve en la clínica, a veces cuando la consulta es avanzada, que hay una verdadera destrucción o desaparición de la articulación metacarpofalángica perdón, trapecio metacarpiana, y eso lleva a que el paciente quede muy imposibilitado. Es una consulta muy habitual. Se ve además, podemos separarla en dos. Se está viendo, o por lo menos la hemos visto en nuestra experiencia en el sanatorio del Banco de Seguros, la artrosis trapecio metacarpiana es de precoz en el concierto de la evolución de una mano traumática. Muchas veces hay que hacer una operación de esa artrosis, sacando a veces el trapecio en pacientes jóvenes, que realmente eso también lo inhabilita. Y bueno, después la segunda parte es sobre la evolución de los tratamientos, como él explicó muy bien.
yo empecé cuando estaban también esa discusión, qué hacer, ir a lo más complejo, a lo más sencillo, y como dijo muy bien él, creo que hoy todas las técnicas son válidas. Quizás hoy creo que todos vamos a lo más sencillo, que eso es lo que hace Jorge. Prácticamente yo hago lo mismo. En base un poco a un comentario quizás anecdótico, yo me acuerdo cuando empecé en esto, las prótesis de Swanson no se conseguían, o no era fácil conseguirlas, y yo aprendí o vi en algunos de mis maestros que con los bloques de silicona que se vendían en el mercado, ellos mismos fabricaban una pseudoprótesis, hacían como un cuadradito y lo interponían. La finalidad era, yo creo que era tratar de interponer algo justamente para tratar de impedir o ir en contra del acortamiento que se produce en el pulgar siempre, con prótesis o sin prótesis. Después yo también vi que las prótesis se le usaban, se rompían y se generaba en torno a ese implante hecho en fábrica o hecho en forma artesanal, todo un proceso de sinovitis o de siliconitis que obligaba a retirar ese implante y bueno, ir en ese momento a las técnicas que fueron muy bien mencionadas. Creo que sí, que los distintos ítems son, sí a la trapectomía, yo creo que hoy no hay discusión, el trapecio hay que sacarlo. Las primeras que yo hice, cuando terminaba de sacar el trapecio, miraba y me asustaba del agujero que quedaba en esa mano. Digo, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Cómo sustituimos esto? Porque realmente hay que sacarlo todo. Muy importante lo que dijo Jorge con respecto a no olvidarse en el momento de la extracción, ir a buscar algún receso del trapecio o de activación trapecio-trapezoide, que muchas veces también está afectada y eso puede generar en el postoperatorio persistencia de dolor o de la patología. O sea, trapecectomía y después sí, sustitución o no del espacio. Yo creo que lo que a mí respecta, creo que es ir a lo más sencillo, es utilizar los autores de los supernumerarios del autor largo, utilizarlo como una especie de spacer, cómo funciona, seguramente por un tema de fibrosis. Hay técnicas que usan uno de los autores y fijan la base del primer metacarpiano. Y con eso son operaciones bien sencillas. Se busca la finalidad, que es una operación antálgica, digamos. Lo que se busca es mitigar el dolor de, de la paciente. Lo que mencionó Jorge con respecto a la artrosis grado 1, o sea, prácticamente con exámenes normales, si Sancoli fue el hijo que operó al padre. Y nos contaba que a nosotros que le sacó uno o dos de los autores y el padre pudo seguir jugando al tenis sin dolor. Así que Jorge, digo, una conferencia excelente. Un par de preguntas. ¿Seguís usando? Vi que usás eh, un Kirchner del primer metacarpiano al segundo. ¿Por qué usas dos y no uno solo? No uso ninguno. Ahora usas, está, perfecto. No usas más. No, nunca usé. Nunca usaste. ¿Y qué te parece? Yo he usado para tratar de mantener en el postoperatorio que no se colapse el primer espacio, un clavo Kirchner que general 1.0 del primero al segundo metacarpiano. Por finalizada la actividad y agradeciendo nuevamente al doctor De Becchi por una conferencia que fue sumamente clara, con claros recuerdos evolutivos de la especie y, y además con claros recuerdos anatómicos que hacen que la persona que realmente trabaja en la mano tiene que tener un conocimiento anatómico muy profundo por
la delicadeza de los tejidos que está manejando y por la importancia funcional que tienen, que comprometen la vida de la persona que lo está sufriendo. Así que muchas gracias por haber traído este tema y creo que nos enriquecimos todos con los aportes realizados.